ya empezó. Hola, buen día a todos. Perdón. Buen día a todos. Un gusto saludarlos. Gracias por irse conectando. Vamos a esperar un par de minutos a que se conecten más personas para que podamos dar inicio a la conversación de hoy. Buen día a todos. Nuevamente, a los que se nos están conectando, estamos esperando un par de minutos para que demos inicio y ya comencemos con esta conversación tan buena que tenemos el día de hoy. Nuevamente, buen día a todos. Un gusto saludarlos. Daremos inicio en 2 minutos, dando oportunidad a las personas que se nos están conectando. De todas maneras, igual, un buen día y gracias por conectarse. Perfecto.
Perfecto. Buenos días, un gusto saludarlos a todos, a todas las personas que se han conectado. Damos inicio a este segundo evento de Lemon Tax, un espacio que hemos creado en Lemon Tech precisamente para conectar con diferentes personas y referentes de diferentes industrias en Latinoamérica. La verdad es que creemos que esto nos ayude a impulsar la evolución de nuestros clientes, de las personas que nos ven, de las personas que nos escuchan. Hoy precisamente nos acompaña alguien que ha trabajado directamente con empresas en toda Iberoamérica y que ha ayudado a sus clientes a crecer a través de la relación directa con sus clientes. Diana es CEO de Customer, una consultora referente en Customer Success a nivel general. Ha trabajado con diferentes empresas de tecnología, de servicios, e incluso con estudios para transformar la relación con los clientes y generar un crecimiento real. Diana, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es Business Development, pero quisiera que por favor también tú te presentes porque obviamente hay muchísimo que conversar. Así que adelante Diana y un agrado tenerte en este segundo evento de Lemon Tax. Bueno, muchísimas gracias Eduardo y a Lemon Tech por haberme invitado a este espacio. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes durante esta mañana. Gracias a todos los que se han sumado a este espacio. Esperamos poder satisfacer todas esas dudas, todas esas inquietudes y también sembrar en ustedes una nueva semilla muy importante de lo que implica este mundo del business development, que es lo que nos trae hoy aquí. Y yo quisiera, si me permites un segundito, Eduardo, especificar muy bien, porque siempre es bueno tener como claros los distintos conceptos. A mí me gusta, como buena académica que soy de base, como sembrar esa semilla desde el principio para que todos estemos de acuerdo en lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Y lo primero, decir que cuando hablamos de business development es hablar de crecer desde la confianza, no desde la urgencia, que es algo que la urgencia siempre no nos deja tiempo para lo importante. Pues aquí la idea es crecer desde la confianza y de esa capacidad fundamental de generar crecimiento sostenido a través de relaciones muy profundas con los clientes, entendiendo estratégicamente sus necesidades y dándoles, obviamente, una propuesta de valor clara, coherente, bien comunicada. Así que esto es lo que nos trae hoy y esto es lo que, gracias a la invitación de Lemon Tech y de Eduardo puntualmente, pues vamos a tratar de desarrollar de la mejor manera posible a través de este espacio. Totalmente, Diana, y de verdad muchísimas gracias. Estoy seguro que esto será de gran valor para todos nuestros clientes y no solo para nuestros clientes, sino también para los oyentes de cualquier otra compañía que nos estén escuchando en este momento. Pero quisiera hacerte una pregunta puntual porque tocaste temas de business development, hablamos de clientes y bueno, estamos justo hablando en un rubro donde esta parte también suele ser un poco como difícil de entender. Entonces, muchas veces hablamos de la importancia que es tener un cliente o de entender al cliente naturalmente, pero te quisiera preguntar como qué es lo que realmente significa convertir esto del cliente en una oportunidad para crecer como compañía y demás. ¿Qué consideras tú en este punto, Diana? Pues mira, ahí es súper importante, es una pregunta súper clave, ahí es súper interesante como ese punto de convertir el entendimiento del cliente como una palanca de crecimiento real. Y ahí es muy importante entender que no es solamente hacer encuesticas una vez al año, que se Sí. trata que de manera continua estemos observando comportamientos, nos anticipemos y actuemos muy importantemente con intención, ¿sí? En los estudios legales yo creo que podríamos traducirlo en tres cosas muy concretas. La Ujú. primera, en detectar patrones de uso de los servicios. ¿Qué significa eso? Y ahí suena como raro, ay, sí, ¿qué es esto de detectar patrones de uso? Lo primero y muy importante es justamente si, no sé, voy a traer a colación un ejemplo que quizás les pueda hacer más conexión. Tenemos un cliente que es una startup y nos acaba de contratar repetidamente para hacer un montón de contratos de prestación de servicios y acuerdos de confidencialidad, ¿cierto? Entonces, probablemente vemos, gracias a esos contratos permanentes de prestación de servicios, que esa empresa, esa startup está creciendo. Ahí el punto más importante que nos tenemos que plantear es, le estamos ofreciendo, por ejemplo, otros servicios adicionales. No sé, no soy abogada, pero lo que he podido ver con clientes de este rubro es, por ejemplo, si le has ofrecido, no sé, una auditoría legal preventiva antes de lo que hacen las startups siempre, buscar una ronda de inversión, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo claro, cómo a partir de ahí empezamos a detectar en los comportamientos y la solicitud permanente y reiterativa de servicios
otras posibilidades de servicios que nos pueden ir jalonando una mejor relación y una visión más holística del tratamiento con ese cliente. Otro punto importante es, por ejemplo, si un cliente corporativo acude, por ejemplo, a uno por litigios laborales. Entonces, ahí es muy importante identificar si realmente hemos explorado con él implementar, no sé, políticas de lo que hoy está muy sonado, que es el compliance interno Claro. para reducir esos litigios, ¿cierto? Entonces, siempre ver y revisar permanentemente esos patrones, que no siempre solo se ven solamente en la facturación, sino que identificar qué servicios son más frecuentes, qué áreas están creciendo, quiénes son los que están haciendo esas decisiones clave fundamentalmente. Otro punto que es muy importante y considerar para que quienes nos están viendo es identificar esas necesidades no cubiertas. A menudo los clientes nos dicen lo que necesitan, pues no nos dicen directamente lo que necesitan, porque, y eso pasa en todas las categorías y en todas las organizaciones, porque no saben qué es lo que necesitan, ¿cierto? Entonces lo vemos Claro. permanentemente, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes como estudio deben llevarle propuestas que realmente le generen valor a ese cliente, ¿cierto? Entonces ir un poco más allá, ir a darle a ese cliente ese valor agregado, porque aquí el objetivo es pasar de esperar un llamado, ¿sí? Esperar a que el cliente te llame y te diga, mira, es que creo que necesito o estoy metido en un problema de estas características para que uno actúe. Entonces lo que necesitamos es ser más proactivos y antes de esperar un llamado, de verdad debemos presentar soluciones antes de que el cliente los pida para que nosotros no solamente seamos un proveedor más desde el punto de vista legal, y nos convertamos realmente en socio estratégico para ese cliente que tenemos. Y finalmente, para no aburrirlos más ahí en ese punto, es decirles también Bien. cómo aprovechamos los momentos claves del ciclo de vida del cliente. Entonces, aquí es muy propicio entender que muchos estudios pierden esas oportunidades clave porque no están atentos a esos ciclos de vida del cliente. Por ejemplo, un cambio del gerente legal o del gerente financiero de la organización que es mi cliente. Entonces, hay nuevos líderes, esos nuevos líderes que tienen unas visiones que entran a reevaluar proveedores. Entonces ahí es súper importante estar. Cuando esa persona cambia, volver a estar, volver a generar confianza, volver a generar ese link y ese feeling para que realmente empecemos a mostrar nuevamente nuestro valor. El tema también cuando hacemos si un cliente abre una filial en otro país, por ejemplo, probablemente necesite contrato nuevo, registros de marca, estructuras societarias distintas. Entonces, estar ahí atento para acompañar a ese cliente en esos cambios de ese ciclo de vida, o cierres de año fiscal, o algo que hoy está muy clave y que lo vemos todos los días, las crisis mediáticas o reputacionales, ¿cierto? Si nuestro cliente está en el ojo público, pues estar allí como un asesor proactivo para que no llegar cuando el cliente ya le explotó todo y ya pocas cosas se puedan hacer y haya que hacer un trabajo extremadamente complejo, sino que realmente podamos estar ahí. Entonces aquí lo único es entender que tenemos que tener más iniciativa, no esperar a que nos lleguen los problemas de los clientes, sino ser proactivos y más no reactivos. Y ahí es ese enfoque, bueno, que en este mundo de la experiencia y del Customer Success le llamamos Customer-led Growth, porque realmente tratamos de ir más allá de ir a vender servicios por vender. Es más entender profundamente las oportunidades y que realmente en este mundo tan competitivo, porque en el mundo de los negocios, de los estudios legales hay mucha competencia y cada vez va a haber más competencia, pues que realmente estemos entendiendo a esos clientes, avanzando y anticipando sus necesidades para convertirnos en esos asesores estratégicos y no simplemente en esos proveedores que les decía. Diana, de hecho, tomas puntos bastante interesantes. Cuando estabas conversando, me hacías recordar de muchas conversaciones, incluso recientes, que he tenido. Ujú. Para quien nos escucha, nosotros actualmente tenemos aproximadamente unos 1.400 clientes en estudios legales en toda Latinoamérica y obviamente hablamos todos los días con diferentes empresas, con diferentes estudios. Yo tengo amigos que son socios de otras empresas y a veces me llama la atención que cuando hablamos de, por ejemplo, ese valor agregado que un estudio de abogados dice o quiere tener, lo primero que miran es la tarifa
y dicen, no, mi tarifa tiene que ser diferente y yo me tengo que ir por ahí. Entonces, si mi tarifa es diferente, ya soy el estudio que más genera valor. Y cada vez que yo escucho esto, yo digo, yo creo que, bueno, sí, la tarifa es importante, obviamente el dinero, el ingreso de la compañía, pero hoy lo que llama es el cómo te atienden, el cómo te tratan, el cómo se anticipan, el cómo te conocen. Hace poco estuve en una charla en Perú precisamente y escuché a un socio de un estudio muy importante que decía que él no quiere que los vendedores se le acerquen, sino que se le acerquen personas que quieran ayudarle a desarrollar su negocio, que es precisamente Business Development. Y él decía, yo prefiero una persona que realmente quiera entender mi negocio, que me trate como una persona a la que le interesa mi negocio y que me anticipe necesidades, me anticipe problemas, me diga, oye, esto podría pasar a futuro. Y él decía, y no me importa el dinero, no me importa si me cobra $300, igual lo voy a tener como mi staff de abogados porque es ese estudio al que, digamos, lo tengo más cerca y me conoce de verdad. Entonces, quería mencionarlo porque precisamente he escuchado mucho del tema de que a veces en los estudios de abogados lastimosamente se comete el error de solo ver el valor de la empresa en la tarifa que ofreces y no en el cómo tratas a tu cliente y lo haces sentir parte del negocio. De hecho, un dato importante, las empresas que, por ejemplo, implementan culturas o prácticas avanzadas de Customer Success, que es como cuidar al cliente, tienen una fidelización aproximadamente del 91% de la cartera versus las empresas que no lo hacen, que normalmente es del 30 a 33% de las empresas que no practican simplemente estar cerca de sus clientes. Y es un dato relevante que igual es importante que lo consideremos. Y ahora pasando un poco a otros temas, hablemos un poco de la cultura interna y de la adopción también con la tecnología, porque hoy en día estamos hablando así, nos estamos dirigiendo hacia un rubro que si bien es cierto, hace un trabajo increíble, también la adopción hacia la tecnología ha sido un tema, y si bien es cierto, en el pasado hubo una situación a nivel mundial que ayudó a que la tecnología como que fuese un poco más inmersa en esto, siempre hay un tema de cultura, del por qué es importante el tema de la cultura interna y la tecnología y la adopción. Entonces, yo siempre he dicho y siempre, y creo que lo sostengo, la tecnología por sí sola no va a resolver. La tecnología por sí sola no resuelve, pero desde tu experiencia, ¿qué tan importante es como el factor cultural dentro de los estudios de abogados como para lograr estos resultados reales con relación a la adopción? ¿Tú qué consideras? Mira, antes que nada, resaltar una cosa súper importante y es que en un mundo donde la tecnología parece ser el todo, Ujú. es súper importante resaltar que la tecnología es una palanca, pero aquí la verdadera transformación ocurre en lo cultural, como tú mismo mencionabas, ¿cierto? O sea, aquí tenemos que ver que la tecnología es una herramienta para, pero lo más importante es entender que la cultura no es un factor más que tenemos que gestionar, sino que la cultura es el factor, porque de ahí depende todo. De ahí depende que adoptemos la tecnología correcta de la mejor manera en toda la organización, que le saquemos provecho, que realmente nos aporte a buscar o a lograr resultados puntuales, tanto organizacionales como financieros, como con el cliente puntualmente. Entonces ahí es supremamente importante, tú resaltabas algunos estudios, de hecho un estudio muy reciente de McKinsey del año pasado da como resultado que el 70% de las transformaciones fracasan por cultura, no por herramientas. Tenemos tantas herramientas hoy disponibles que lo importante aquí es identificar cuál se adapta más a mis necesidades, cuál se adapta más a las características propias de mi negocio y a partir de ahí seleccionarlas para que realmente la adopción sea lo mejor posible y lo más adecuadamente posible. Entonces ahí, Eduardo, la cultura es lo que define la estrategia. Si Claro. más allá si no lo tenemos como muy marcado en nuestro comportamiento, pues simplemente se va a quedar en algo que queda muy lindo en el papel, pero que difícilmente se convierte en resultados reales, ¿cierto? Entonces, en los estudios legales, esto es impresionante porque muchas veces todo gira en torno al conocimiento técnico, ¿cierto? O sea, como la especialidad de cada abogado, las características técnicas que ha alcanzado, ¿cierto? Y se deja de lado cómo nos organizamos para crecer, para servir mejor, para generar esas relaciones duraderas. Entonces, a mí me parece rico que podamos como hacerle un doble clic y podamos decirle a todos los que nos están viendo hoy que significa realmente trabajar la cultura de una forma práctica.
Y para mí yo creo que si les quedan como tres accioncitas concretas, yo creo que ahí nos vamos muy bien ganados. La primera es modelar desde el liderazgo. ¿Qué significa modelar desde el liderazgo? Entonces, si los socios priorizan al cliente, piden feedback, están abiertos al cambio, evidentemente todo el equipo lo va a replicar. Si no, pues se va a frenar y el cliente termina siendo un elemento, como mencionabas hace un ratito, de simplemente una factura y no algo más. Entonces tenemos que ir un poco más allá de la simple transacción. Nos tenemos que ver como que si nosotros logramos que un cliente se quede con nosotros, pues evidentemente nuestro valor en el tiempo se va a ver recompensado enormemente. Un segundo punto que me parece súper crucial cuando hablamos de cultura es lograr formalizar la colaboración, ¿cierto? Por ejemplo, agendar reuniones internas para compartir aprendizajes entre áreas. Sabemos que en los estudios de abogados hay distintas áreas muy conectadas con cada especialidad, con cada situación puntual de asesoría al cliente. Entonces también estar preguntándose qué pasa con cada cliente, ¿cierto? ¿Qué servicios están quedando cortos? Y generar esa inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque de esa manera pues vamos a poder identificar cuáles son esos servicios estrella, cuáles son esos servicios que necesitan darle otro foco, redimensionarlos, darle un poco más y vamos fortaleciendo enormemente nuestro portafolio y vamos haciendo que el cliente evidentemente quiera quedarse con nosotros y no irse a la competencia, que tenemos que ser muy sinceros, cada vez hay más competencia, cada vez hay más gente tratando de quitarte clientes porque o te da más o te da unas tarifas que inicialmente parecen muy adecuadas, pero que después te das cuenta que no son tan adecuadas porque sí, el precio segmenta, pero el precio no puede ser tu único, como mencionabas, tu único criterio, ¿cierto? Y por último, y no menos importante, dentro de este esquema, dentro de este gran mundo de la cultura, crear pequeños hábitos con impacto. Y ustedes me van a decir, ¿qué es eso como de pequeños hábitos? Evidentemente es medir la satisfacción del cliente después de cada servicio, ¿cierto? Eso nos permite entender qué está pasando, cómo podemos enfocar realmente todo lo que está pasando por el estudio, ¿cierto? Entonces, a veces creemos que esos pequeños hábitos que sirven para esa medición de satisfacción nos van permitiendo, ese feedback nos va a permitir realmente reacomodarnos, resignificar los servicios y las relaciones con los clientes que tenemos, de tal manera que le saquemos el mayor provecho. Entonces, en definitiva, yo lo que creo es que la cultura es lo que hace posible el comportamiento, el crecimiento sostenible, ¿cierto? Si queremos resultados distintos, vamos a necesitar comportamientos distintos. Ya lo decía Albert Einstein en su momento. O sea, si queremos cambios, tenemos que hacer que pasen esos cambios. Y esto empieza en cómo trabajamos juntos, cómo escuchamos al cliente y fundamentalmente cómo actuamos en consecuencia. Ese es un buen punto, Diana. De hecho, en Lemontech nosotros con nuestros clientes, bueno, el proceso nuestro, como cualquier otra SaaS, es que tenemos un equipo de onboarding, tenemos un equipo de customer success y soporte, que son las personas que están al frente de los clientes y nos damos cuenta que sí, vienen hartos clientes, llegan y los atendemos, pero llega un punto en el que los clientes que realmente logran una transformación son aquellos que tienen una cultura y un foco en el tema del liderazgo y en el tema del cambio. No solamente son como, por ejemplo, decir, hoy voy a contratar tecnología y ya con esto me voy a volver el estudio top one en cada uno de los países. No, pero cuando tienen esta cultura de querer hacer un cambio, de que desde el liderazgo quieren implementar estos cambios para que puedan aplicarse de manera correcta, es ahí donde vemos que realmente comienza a funcionar, comienza a conectar más con los clientes, comienzan a haber cambios dentro de la estructura. Y no estoy hablando de que las personas salgan, estoy hablando de que los procesos sean mucho más claros, de que haya una mejora continua, de que la tecnología tome el papel que tiene que tener y es de potenciar más no reemplazar. Es decir, de potenciar todo lo que el estudio hace, de liberar tiempo de algunas personas en tareas que no necesariamente tenían que estar haciéndose todos los días, sino que toman las tareas, la tecnología que tiene que hacerlas y las personas dedican mucho más tiempo en lo que es realmente importante, que es el cuidado de los clientes. Y de hecho tú mencionabas algo importantísimo y que casi debo decirte que muy poco lo veo y es que es muy raro encontrar un estudio de abogados que después de un proceso le pregunte al cliente cómo se siente, cómo le fue, qué opinión tiene, qué feedback da,
Y aunque no lo crean, y de hecho sé que hay muchas personas conectadas, tanto socios administradores como socios, como administradores o gerentes, hacer estas pequeñas preguntas ayuda a conectar al cliente y si el día de mañana el cliente necesita otro tema, seguramente el primer estudio en el que va a pensar es en ustedes, porque fue un poco más allá. Ese fue el pequeño valor agregado que tuvo que ya hizo que el cliente se sintiera importante. Entonces, y totalmente de acuerdo contigo, Diana, en lo que el tema de la cultura ayuda a generar transformación y también productividad. De hecho, aquí ya tocamos un tema bastante importante y es el tema de la productividad. A veces miramos los números como ya tienen que crecer, tenemos que ser productivos, tenemos que generar un ingreso de horas, no sé, de 100 horas por abogado porque eso es productividad y no. A ver, en esencia, sí, una parte es esa, pero también el tema es que ser productivo también es estar cerca del cliente. Es decir, hay muchos estudios que no eligen ser productivos desde este lado, sino solamente desde cargar muchas más horas dentro de un sistema o generar mucho más trabajo. Entonces, ¿cómo tú ves la relación entre estos dos pilares principales, que es precisamente la productividad y la relación, digamos, con los clientes? ¿Cómo encuentras esta parte, Diana? Ahí tocaste una cosa supremamente importante, Eduardo, y esta es como esas falsas dicotomías muy comunes de lo que mencionabas, pensar que ser productivo significa alejarse del cliente, cuando en Claro, realidad es todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, hoy la productividad bien gestionada no es hacer más cosas, ¿sí? Que eso es como un principio que tenemos ahí, que nos viene como jalonando siempre. Es realmente, con todo lo que tenemos disponible hoy, liberar más tiempo para hacer lo que realmente importa. Y en el estudio jurídico, en cualquier estudio de estas características, eso significa realmente, y aquí quiero ser muy enfática, y que no suene como un leitmotiv, sino que realmente es importante, es entender mejor al cliente, es anticiparse y es construir relaciones duraderas. Y aquí les doy un ejemplo muy concreto, ¿cierto? Un estudio puede estar invirtiendo, no sé, mencionabas ahora un montón de horas, ¿cierto? Digamos que unas 4 o 5 horas a la semana, pueden ser más, pueden ser menos, en actualizar estados de caso y enviar reportes, ¿cierto? Que finalmente Lemon Suite también es lo que hace, precisamente ayudar en esto. A ver, si logramos construir procesos que sean bien definidos, un uso inteligente de herramientas, yo creo que se pueden automatizar muchísimas de esas tareas. Ese tiempo que normalmente la gente le dedica a tareas que son que se pueden automatizar, que se pueden optimizar al máximo con las herramientas que tenemos disponibles, pues hoy se las podemos dedicar realmente a reuniones de seguimiento con esos principales clientes, generando nuevas oportunidades de servicios que antes quizás esos clientes jamás se habían percatado o porque no sabía que el estudio los tenía, porque nunca nos percatamos de entregarle un portafolio completo de servicios o porque realmente no había un contacto muy fuerte entre el abogado o el estudio per se y ese cliente en particular. Entonces yo lo que siempre digo es que la productividad no es algo así como, podríamos decirlo como eficiencia fría, ¿cierto? Debería ser más un enfoque estratégico. A ver si en un estudio tiene procesos claros, cada abogado sabe qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacer, con qué herramientas, entonces puede dedicar mucha más energía a precisamente escuchar a ese cliente, entender el negocio y fundamentalmente, Eduardo, convertirse en ese socio real que hemos mencionado desde que comenzamos esta sesión, no solo en ese proveedor legal. Entonces, ¿qué pueden hacer esas personas desde ya o qué pueden hacer cada uno de los que nos están viendo hoy, que son clientes de Lemontech o que quieren ser clientes de Lemontech? Fundamentalmente, yo creo que podríamos avalar tres cosas en particular. Una, que identifiquen cuáles son esas tareas que son súper repetitivas y que se puedan automatizar. Algunos reportes, recordatorios, algunos estados de proceso, que finalmente con Lemon Suite, pues evidentemente también lo pueden solucionar, ¿cierto? Que definan tiempo en sus agendas para algo que a veces dejamos de lado porque, insisto, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y aquí lo importante es ese relacionamiento estratégico con los clientes clave. Y que fundamentalmente midan el impacto del tiempo invertido en relaciones, no en el número de horas facturables, porque ahí las relaciones son el que a la larga te van a permitir crecer, te van a permitir seguir facturando más, porque ya no vas a venderle o ya no vas a estar solo con un tipo de servicio, sino que vas a estar con un montón de posibilidades de servicios concatenados que van a generar una relación mucho más intrínseca, más fuerte, más
más estructurada con ese cliente en el tiempo, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que la clave está en que logremos combinar procesos eficientes con unas relaciones muy profundas, muy humanas, y yo creo que ese resultado va a ser mucho más evidente en productividad, y no solamente en productividad, sino en algo que tenemos que empezar a valorar enormemente, en lealtad, en mayor valor y en crecimiento. Entonces aquí lo más importante se trata de pensar en que tenemos que ver, en que tenemos que estar pensando permanentemente en ese cliente, en acompañarlo y en crearle soluciones que realmente sean impactantes para ese cliente en su vida cotidiana, ¿cierto? Entonces un cliente siente que su abogado no le resuelve, que sino que simplemente que no solo le resuelve, sino que además lo entiende, que se adelanta a sus problemas. Entonces ahí donde ese abogado, donde esa persona, donde ese cliente siempre va a acudir a ti porque tú realmente estás preocupado por esa persona y sus intereses y no solamente por un momento exacto de la vida de ese cliente y de la facturación puntual de ese cliente. Buen punto, Diana. De hecho, lo conectaba mucho. Suena chistoso, pero hay algo a lo que yo le llamo el gran momento. El gran momento me refiero a cuando un estudio de abogados decide o ser un estudio boutique o pasar a ser un estudio de gran tamaño. Como suele pasar, que hay estudios que son como gigantescos y tienen un número de clientes muy alto, y hay otros estudios que son un poco más pequeños, pero el número de clientes es muy importante y de un gran número de facturación. Entonces, ¿por qué conecto esto precisamente con ese gran momento? Porque, como lo ven en la pantalla, hay algunos estudios que obviamente cuando generan esta automatización de procesos, apoyo en tecnología, reducen hasta un 30% en la parte operativa, por ejemplo, con nuestro sistema. Y lo conecto precisamente con que me he encontrado que hay estudios que crecen, pero toda la parte operacional sigue siendo pequeñita. Pero pequeñita me refiero a que son reprocesos, demoran 3, 4 días haciendo algo que podrían hacer con un clic o con 2 clics. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que crecer no es solamente como crecer en número y crecer en facturación, sino lograr hacer las cosas de una manera más clara, correcta, operacionalmente conectada, operacionalmente, digamos, guiada, para que obviamente todo fluya. Y de hecho ahí está la frase de la productividad no se trata de hacer más cosas, sino de hacer lo correcto, digamos, con claridad, precisamente por esto, porque hay estudios que buscan crecer, pero no consideran que la productividad no solamente va de la mano con hacer mucho más trabajo, sino no ven la parte de volverse un poco más ágiles haciendo ciertas tareas que podrían reemplazar con tecnología y hacerlo de una manera mucho más eficiente, digámoslo de esa manera. Entonces, ese punto lo conecto justo con eso y yo estoy seguro que a muchas personas les va a hacer sentido porque sé que muchos estudios pasan por ese momento tan importante dentro de su carrera. Conectemos ahora con el tema de las oportunidades dentro del mundo de Business Development. De hecho, tú lo mencionaste, Diana, en un inicio, precisamente cuando nos dabas este como overview de lo que es el desarrollo de negocio. Y aquí te quería preguntar algo puntual. Si ya soy un estudio de abogados, poniéndome un poco en el papel de nuestros clientes y ya tengo una base de clientes, ¿cómo detecto estas nuevas oportunidades en desarrollo de mi negocio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cuando, por ejemplo, quiero pensar en escalar, por dónde empiezo? Porque precisamente lo conecté con este gran momento. Entonces, Sí. eso para mí es importante y estoy seguro que para nuestros clientes también. Uf, esa es una gran pregunta. A ver, porque muchos estudios ya tienen una muy buena base de clientes, ¿cierto? Pero Claro. quizás el gran problema es que no le estén sacando el mayor potencial, ¿cierto? Entonces, lo primero es entender eso, que cada cliente que ya confía en ustedes, quienes nos están viendo, es una fuente enorme de nuevas oportunidades. Si saben, obviamente, leer las señales, porque pueden haber un montón de oportunidades ahí que es diciéndote, hola, bienvenido, ven acá. Y como no estamos entendiendo eso, pasamos de largo y simplemente no las consideramos. Entonces, por ejemplo, si un cliente los contrata cada vez que tiene, no sé, una contingencia laboral, estoy aquí hilando como posibilidades con ustedes. Eso ya les dice que está, obviamente cada contratación les está diciendo, bueno, yo confío en su criterio, ¿cierto? Claro. Pero alguna vez ustedes se han puesto a pensar si les pueden ofrecer algo más preventivo. Entonces, si esa persona tiene una contingencia laboral y esas contingencias son muy recurrentes, entonces lo importante es empezar a pensar, bueno, yo
puedo considerar otros tipos de servicios, que era lo que les mencionaba anteriormente, capacitaciones internas, auditorías legales. Pues muchas veces no lo hacemos porque evidentemente nadie en el estudio o solamente una persona que no, a veces no puede abarcarlo todo, que es quizás el más senior dentro del estudio, el socio más senior dentro del estudio, lo hace, pero los demás no. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que como nadie o solamente una persona está en el rol de pensar oportunidades, pues se nos pueden escapar un montón. Entonces, ¿por dónde empezar? Y eso es un punto supremamente importante, que era lo que me estabas preguntando. Lo primero es clave, que analicen su cartera actual, o sea, que tiene su cartera actual, qué servicios usa cada cliente, o sea, para tener claro ese mapa inicial, qué servicios no ha probado todavía y que están conectadísimos con esos servicios que ya está usando, ¿cierto? Entonces podríamos simplemente hacer una especie como de matriz de servicios versus clientes que evidentemente puede abrirnos los ojos y siempre pensar en ese espectro de cómo lograr conectar con otros servicios que pueden ser complementarios, o sea, es decir, hacer cross-selling, o lograr que un servicio básico que ya tiene ese cliente, pues siga logrando una mayor facturación con valores mucho más superiores que pueden hacer el upsell, ¿cierto? Entonces aquí también es súper importante considerar otro aspecto y es sí o sí, sí, estamos en un estudio de abogados, pero segmentar es supremamente importante, ¿cierto? No todos sus clientes son iguales. Entonces, clasifíquelos, ya sea por frecuencia de uso, o sea, frecuencia de uso de los distintos servicios que ustedes ofrecen, por una facturación, por el potencial de crecimiento que pueda llegar a tener ese cliente, ¿cierto? También analicen esos patrones de uso y a partir de ahí empiecen a ver y empiecen a enviarles algo así como un NPS, un Net Promoted Score. ¿Por qué? Porque esas encuesticas simples de saber si están satisfechos, saber si si el servicio se lo podrían compartir a otro, eso es supremamente importante y yo creo que ahí puede ser un primer elemento para empezar a transformar el producto o servicio que están entregando y darle mayor valor. Y otro punto clave, hagan un seguimiento post servicio. ¿Sí? Y no me refiero a vender, sino a preguntar realmente cómo le fue a ese cliente con su servicio, en qué podemos ayudarles más. Y esto rara vez lo hacen los estudios de abogados. Y esto es una gran minita de oro, ¿sí? Las mejores oportunidades, se los digo de corazón, suelen surgir después del servicio que les damos, no durante el servicio, ¿cierto? Entonces, durante el servicio la gente está resolviendo un problema, pero después con una llamadita, un correo estratégico, hecho con toda la intencionalidad del mundo, eso les va a fortalecer la relación y va a revelar nuevas necesidades que ese cliente no se las ha contado y que quizás como le fue muy bien con ese primer servicio, posteriormente va a querer seguir con ustedes y va a querer hilando otros posibles servicios que sean más preventivos que reactivos. Y otro punto importante, ya para no extenderme mucho y ser muy aburrida, empiecen con pilotos. O sea, yo creo que aquí ninguna empresa, ningún producto o servicio nace perfecto de la nada y se perfecciona de la nada. O sea, Facebook no nació siendo Facebook Meta como lo que conocemos hoy, nació con un primer MVP. Pues con el tema de trabajar todo este mundo de business development, es súper importante que empecemos con esos pilotitos, es decir, con escoger, por ejemplo, 5 clientes importantes y crear un pequeño plan de relacionamiento personalizado. Una reunión al trimestre, una propuesta que realmente le genere valor, un espacio donde ese cliente se sienta supremamente escuchado, ¿sí? Y si han pensado en escalar, aquí mi consejo es no escalen en desorden. Aquí el orden sí es importante. Antes de salir a buscar más clientes, ¿sí? Que normalmente uno se dice, más clientes, porque hay que crecer y desordenadamente, porque todos los vicios que teníamos con 5 clientes, créanme que si no empezamos a pensar, se los vamos a seguir replicando a los otros 5, a los otros 15, a los otros 20 y vamos a seguir creciendo en desorden. No, 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 escalen con orden. Entonces, asegúrense que los procesos estén muy claros. ¿Para qué? Para que puedan realmente fidelizar, detectar oportunidades, construir realmente relaciones profundas con los que ya tienen. Cuando uno mejora eso,
realmente lo siguiente lo va a hacer mejor, lo va a ir perfeccionando, lo va a ir haciendo mucho más profundo y lo va haciendo mucho más certero. Entonces, se trata evidentemente de entender que no es vender más, sino de servir mejor. Y ahí vuelvo y conecto con la frase que había puesto Eduardo de alguna manera hace unos slides atrás. Cuando un estudio organiza muy bien sus procesos, evidentemente el crecimiento se ve mucho más orgánico, mucho más natural. Y no nos olvidemos, que esto es importante también considerar, que dependiendo de la industria, adquirir, esto ya está supremamente validado, aquí ya hay estudios de Harvard, de McKinsey, de PricewaterhouseCoopers, de todo, ¿cierto? Que dan cuenta de que dependiendo de la industria, adquirir siempre un nuevo cliente puede ser mucho más caro, entre 5 y 25 veces más caro que retener al existente. Entonces, invertir en fidelización es muy importante, ¿sí? Y mucho más eficiente que gastar dinero y recursos en atraer mucho, incluso a nuevos clientes, que un abogado que se enfoque en retener y no solo se piense en reducir costos, sino que también piense en abrir puertas, en buscar referidos, en hacer cross-selling entre los distintos servicios. Eso genera un crecimiento orgánico. Y finalmente algo muy importante que quiero que les quede súper bien como integrado en su sistema. Y es que la cartera actual de clientes es un activo estratégico. Piénselo desde ahí, como activo estratégico, no como un mero registro de clientes que ya pagaron. Piénsenlo desde esa perspectiva. Y bajo esa lupa empiecen a trabajar todos los días. Excelente, Diana. De hecho, mencionaste algo particular también. Yo también soy bien curioso y yo sé que hay Ujú. muchas cosas que ya están validadas, tienen estadísticas. Y justo según una publicación de Harvard de Business Review, por ejemplo, cuando te enfocas, y tú lo decías hace un momento, de escoger, no sé, 10 clientes y hacer un Mm, mapa de esos 10 clientes. Esta publicación habla de que cuando te enfocas en fidelización, por ejemplo, de por lo menos el 5% de tu cartera de clientes, vas a lograr incrementar las ganancias de la compañía entre un 25 y un 90%. Es decir, hay mucho por hacer. Cuando tú comienzas a mirar a la base de clientes, como bien lo decías tú, como un activo, precisamente comienzas a denotar que es ahí donde hay mucho negocio. Es ahí donde tú puedes, obviamente, no es solo sacar más dinero, sino buscar nuevas oportunidades, desarrollar tu negocio e incluso abrir nuevas fuentes, por ejemplo, un área diferente en un estudio de abogados, una conexión con otro estudio, una fusión. Comienzas a generar muchas más, a mí me gusta llamarle líneas de negocio, precisamente porque comienzas a entender cómo funciona tu cliente, a entender las mm. necesidades que tiene y a entender lo que a futuro va a necesitar. Y comienzas a anticiparte a todo lo que sería el desarrollo. Entonces, ese punto es súper clave, de hecho lo mencionaste y lo encontré bastante ad hoc. Diana, un poco ya para cerrar, porque obviamente en honor al tiempo y hemos hablado harto y sobre todo de un tema que no suele hablarse en este rubro y me parece increíble e importante, quisiera que para quienes nos escuchan hoy, obviamente, y que quieran comenzar a trabajar en la estrategia y en el desarrollo de su negocio, recuerden que esto no solamente es para estudios grandes, desde que tú como abogado naces y tienes, digamos, eres tú solo atendiendo a tus clientes hasta que tienes una firma de clase mundial. En todo momento se debe hablar de desarrollo de negocio, pero para esas personas que en este momento están pensando en trabajar en eso, ¿cuáles serían las tres recomendaciones que tú nos dejas como para comenzar con este cambio? Uf, hay tantas. ¿Tres? Bueno, estamos optimizando el tiempo, la verdad. A ver, si hoy quieren trabajar realmente en la estrategia de desarrollo de negocio, yo creo que si tuviera que priorizar como las tres, como las top tres de más importantes, yo creo que lo primero y más importante, poner al cliente en el centro y realmente ponerlo de verdad, ¿sí? Entonces no esperen a que los llamen con un problema, llámenlo ustedes. Pregúntenle cómo está, qué desafíos se enfrentan, escúchenlos con intención. Aquí las oportunidades no aparecen y en ninguna otra y en ningún rubro, no solamente en el mundo de los estudios legales, no, en todas partes en nuestra vida cotidiana. Las oportunidades no aparecen, se construyen a partir de relaciones. Entonces, esa es mi primera como gran recomendación para todos, sea que estén empezando, sea que no, lo que sea. El segundo gran punto que para mí es muy importante es que organicen lo que hoy hacen de forma intuitiva. Uno es muy llevado a decir, es que lo que hago hoy me funciona.
lo que está, ya está bien, pues ahí llegan los clientes. Pero realmente es supremamente importante que si ya recomienda servicios entre áreas, si ya tienen clientes satisfechos, formalícenlo, estructúrenlo, hagan un seguimiento postventa que sea sistemático, documenten esas oportunidades, midan la experiencia. A mí me parece muy importante que quede como muy claro que el crecimiento empieza cuando hay estructura, cuando uno organiza las cosas, cuando la mente tiene como una lógica y esa lógica te permite seguir midiendo procesos periódicamente, hacer contrastes, analizar qué pasó del periodo pasado con este periodo, el año pasado con el mismo periodo de este año. Entonces, tener muy claro esa sistematización. Y finalmente, yo creo que empezar desde lo pequeño, pero por favor, empiecen ya, desde que apaguemos esta cámara hoy y que mañana lo digieran mientras es feriado, pero que necesariamente empiecen desde ya. No necesitan un mega software, un CRM gigante, ni una estrategia compleja. Comiencen con los 5 clientes clave, con una reunión de 30 minuticos al mes y con una pregunta muy simple, pero supremamente poderosa. ¿En qué más podemos ayudarte? Yo creo que eso es supremamente valioso. Y perdón, se me ha olvidado una cosita, solo la última, porque yo creo que eso es muy importante. Perdón, eran 3, pero bueno, está bien, la cuarta. Y es que dejamos de lado una cosa muy simple, pero que es importantísima. Segmenten y prioricen, hombre. Normalmente todos, siempre creemos que todos los clientes son iguales. No, todos los clientes no son iguales. Todos los clientes no requieren el mismo nivel de atención. Entonces, identifiquemos cuáles son esos clientes más estratégicos, creen rutinas con ellos y realmente empiecen a identificar que el desarrollo del negocio no es un área más, es realmente una forma de trabajar enfocados en el cliente y que cuando eso, volvemos a lo que mencionamos anteriormente, lo convertimos en cultura, los resultados de verdad llegan solos. Ahí es como que creo que les quede súper claro eso. Totalmente, Diana. De verdad, mira, antes de terminar, obviamente, a los que se desconectaron, abrimos un espacio también de preguntas. Si nos quieren hacer alguna consulta, si quieren escribirnos, dejarnos algún comentario, súper bienvenido. Por ahora, Diana, igual no siendo más, para todos los que nos compartieron, te agradezco obviamente la cercanía, la empatía que siempre tienes cuando compartes como este tipo de información. Se nota que trabajas en pro de los clientes. Y a todos los que se conectaron hoy, realmente ojalá se hayan llevado que el crecimiento en el mundo legal, es decir, en los estudios de abogados, ya no es solo de boca a boca, que de hecho así se usaba hace 5 años, 6 años, incluso antes de la pandemia, sino realmente es entender a tu cliente, anticiparse y operar con un foco. Realmente, ojalá se lleven este mensaje de hoy no solamente es si hoy hice bien mi trabajo, mañana me va a llegar otro cliente porque me recomendaron, que sí, sigue siendo una forma de trabajo. Hay países donde el boca a boca funciona muy bien, por ejemplo, en México funciona perfecto, pero llegará un momento en el que esta línea de negocio cada vez sea menor y cuando tú te acerques a tu cliente y entiendas puntualmente lo que necesita, te anticipes y operes con foco, es ahí donde vas a crear una línea de negocio mucho más robusta porque vas a, obviamente, a hacer crecer la cartera. Entonces, es importante entender eso. Ojalá se hayan llevado este mensaje, ojalá eh, digamos, hayamos contribuido con información para que puedan hacer el desarrollo de sus negocios de manera clara, estratégica y lo más focalizada posible. Entonces, Diana, de verdad, mil gracias de nuevo. No sé si, por ejemplo, habrán algunas preguntas. Permíteme, miro, por favor. Déjame un segundito, revisamos. Ya, perfecto. Por acá tenemos una y solamente quería hacer una pregunta que de hecho lo conectaste hace poquito cuando decías como no busquen un CRM robusto, lo dijiste así como de paso. La pregunta ¿es posible hacer el desarrollo de negocio sin utilizar herramientas tecnológicas tan sofisticadas, por ejemplo? Sí, definitivamente sí. Lo más importante es, insisto, no empezar con la herramienta, no pensar simplemente en la herramienta, sino en la intención y en la constancia de utilizar la data que entrega la herramienta para convertirla en accionable, ¿cierto? Entonces puedes empezar simplemente con una hoja de cálculo donde, no sé, registres, y eso es lo más simple y no cuesta nada,
¿cierto? Una hoja de cálculo ni siquiera de Excel, sino de Google Sheets y demás. Entonces, comenzar, por ejemplo, con una hoja simple donde registremos, hombre, qué servicios contrata cada cliente, qué oportunidades detectamos en esos servicios que contrató, cuándo fue la última vez que hablamos con él y poner los momentos en los que nos hemos reunido, o incluso un cuadernito, una agenda compartida en Google Calendar, eh, podemos hacer y lograr que efectivamente podamos hacerle ese seguimiento permanente a esos clientes, ¿cierto? Entonces ahí entender que, a ver, la tecnología no, ayuda evidentemente a escalar y automatizar, pero ahí es súper importante seguir insistiendo que no reemplaza el criterio humano ni las relaciones, ¿cierto? De hecho, muchos estudios pierden oportunidades no por la falta de herramientas, sino por la falta de hábito. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí sí que es posible comenzar sin herramientas sofisticadas, pero no sin foco. El foco es lo más importante. Entonces empiecen con lo que tienen, pero sí empiecen con intención, o sea, cuál es mi objetivo, qué características quiero imprimirle a esas relaciones con el cliente y desde ahí en adelante el resto es utilizar lo que ya tenemos, ir escalando y ir aproximando primero desde la cultura y los objetivos para luego identificar qué herramientas de tecnología puedo tener. Pero sí, podemos empezar sin nada. Así de simple, o sea, con lo más básico, con lo que tenemos en el día a día en nuestro laptop, sin necesidad de comprar nada más, podemos empezar a trabajar bien este business development. Maravilloso, Diana. Otra pregunta es, ¿cómo involucras a los socios y a equipos, por ejemplo, de administradores en la transformación de un estudio? ¿Cómo haces esa mezcla entre los dos equipos para que esto funcione? ¿Algún consejo que puedas darnos? Miren, lo primero es identificar qué mueve a los socios, ¿cierto? Total. Entonces no es solamente moverlos o convencerlos con algunos discursos o previos, sino siempre hablar el idioma que ellos entienden. ¿Y cuál es el idioma que ellos entienden? Pues normalmente valor, es decir, la facturación es un punto muy importante, ¿cierto? Pero también cómo gestionamos ese valor al cliente. El tema de la reputación. En los estudios de abogados, la reputación es supremamente fundamental, se construye con el tiempo y fundamentalmente con los resultados. Entonces, para los socios es muy importante mostrar cómo el desarrollo del negocio no es vender, sino multiplicar de alguna manera, como decirlo, el valor de su trabajo. Eso es aumentar la fidelización, proteger esa cartera muy, muy estratégica y tratar de mostrarles ejemplos reales, o sea, que puedan ver y identificar que lo que sucedió al llamar a una persona con ese servicio, después del servicio o en ese servicio postventa o postservicio, les generó otra nueva contratación. O como ese cliente muy satisfecho empezó a recomendarlos con otras empresas o con otros colegas o con otras personas y empezaron a llegar nuevas contrataciones, ¿cierto? Y lo más importante, mostrarles impacto directo en la práctica, incluirlos en ese diseño del cambio. Yo creo que eso es muy importante porque que les duele, que se puede mejorar, que ellos se sientan ahí, que sus dolores fueron considerados para todos estos procesos. Y lo más importante también es que, a ver, uno tiene que celebrar resultados visibles, ¿cierto? No solamente lo que creemos, sino lo más tangible, porque obviamente a los socios les interesa lo que podemos agarrar, ¿cierto? Entonces yo creo que esta transformación, entender que esas transformaciones no se deben imponer, que esas transformaciones se tienen que liderar y que se viven con resultados concretos. Entonces cuando los socios ven que se está protegiendo su legado y que además se potencia el valor del trabajo, ellos sí o sí se van a sumar naturalmente. Eso llega por añadidura. Completamente, Diana. De hecho, lo tocamos al inicio de la reunión cuando hablábamos de cultura, del fit cultural, de lograr que el liderazgo impacte de manera positiva en todos los cambios que queremos tener. Cuando hablamos de lograr de alguna u otra manera conectar el equipo societario con el equipo administrativo, incluso con el equipo de abogados, hablamos de esto precisamente, de lograr generar cambios. No todas las personas dentro de un estudio, y esto lo expando a otro tipo de empresas, entienden de la misma manera. Cuando hablo de entienden de la misma manera es, hay que llegar con datos. Por ejemplo, a los socios, cuando llegas con datos, cuando demuestras qué es lo que quieres transformar, cuando demuestras qué es lo que quieres realizar, es muy probable que el proceso sea un poco más expedito, es un poco más sencillo,
porque ya estás logrando que desde el liderazgo se comience a permear esta cultura de no solamente adopción a la tecnología, sino de customer centricity, que es cuidado del cliente, poner al cliente en el centro, prestarle atención, hacer un feedback, realizar seguimiento con los clientes. Entonces, completamente valioso el conocimiento que nos has compartido, Diana. Veo que por ahora no hay más preguntas, así que no siendo más y también en honor al tiempo, Diana, te agradezco millones. A todos los que también se conectaron, les agradecemos en esta segunda versión de Lemon Tax. Recuerden que esto es un espacio que hemos creado precisamente para conversar, que sea algo lo más natural posible, que sea con personas expertas como Diana, que como lo mencioné al inicio es CEO de Customer, que es una empresa precisamente que se dedica a Customer Success, al desarrollo de los clientes, a poner el cliente en el centro. Y, por ejemplo, ha sido la empresa que nos ayudó, por ejemplo, a nosotros como Lemontech a también hacer crecer y entender a nuestros clientes de una mejor manera. Así que gracias a los que se conectaron, gracias a ti, Diana, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. No, gracias a ti, Eduardo, gracias a todos los que se conectaron hoy. Y este tipo de conversaciones son supremamente importantes porque venimos a evangelizar sobre la importancia de centrarnos en el cliente. Así que gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Feliz resto de día a todos, que estén muy bien. Gracias, Diana. Chao, chao. Hasta luego.